Muy bien, chicos. Ya. Bien, vamos a realizar nuestro repaso para que estén despedidos bien para el examen. ¿Ya? Bien, nuestro repaso. A ver. Bien, a ver. Vamos a ver 3 temas, ¿ya? El día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás, Camilita? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días. Bien, empecemos, chicos. A ver. La axiología, ¿ya? A ver, recordemos que la axiología es una disciplina filosófica que estudia el valor, ¿ya? El valor y el acto valorativo, ¿ya? Es decir, la axiología se va a preguntar cosas como estas, ¿no? ¿El valor lo otorga el sujeto o el valor está en los objetos mismos? Es decir, el oro, por ejemplo, ¿no? ¿El oro es valioso por sus propias características o el oro es valioso porque a los seres humanos se nos ocurre darle valor? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es el valor? ¿De dónde proviene el valor? Son preguntas que se va a hacer la axiología, ¿ya? Para eso primero recordemos que existen dos conciencias, ¿no? Contemplativa y valorativa, ¿ya? De las cuales a su vez se derivan juicios de existencia y juicios de valor, ¿de acuerdo? Juicios valorativos, ¿ya? En un primer momento, chicos, nosotros tenemos una conciencia contemplativa, esa es neutral, ¿ya? Y vamos a emitir por eso también juicios de existencia, ¿ya? Es cuando recién estamos conociendo algo, todavía no decidimos si ponernos a favor o en contra, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, las rosas son flores, ¿ves? Estoy simplemente describiendo, es un juicio de existencia derivado de mi actitud o conciencia contemplativa, ¿ya? Igual, a ver, yo, por ejemplo, a ver, a comienzos de año, por ejemplo, vi a Camilita, ¿no? Por la cámara y digo, Camila es una estudiante del cuarto de secundaria. ¿Ves? Eso es un juicio de existencia. Todavía, como recién no estaba en el proceso de conocerla, no me ponía ni a favor ni en contra. No me decidía todavía a saber qué tipo de estudiante es. Así es que solamente emitía un juicio de existencia neutro, ¿no? Camila es una estudiante del cuarto de secundaria. Hasta puedo agregar más, ¿no? Camila es una estudiante del cuarto de secundaria del colegio Juan Crunicure. Ah, listo. ¿Ves? Sigo describiendo, pero todavía no me pongo ni a favor ni en contra, ¿no? Ya con el tiempo le he conocido, ¿no es cierto? Con el tiempo le he conocido, ¿ya? Y ahora yo puedo emitir un juicio valorativo, porque ya tengo conciencia valorativa. Es decir, ya la conozco y ya puedo ponerme a favor o en contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, un juicio valorativo sería decir, Camila es una muy buena estudiante. ¿Ves? Ya me puse a favor, ya me puse a favor. ¿Te das cuenta? Y eso es valorar, pues, ponerse a favor o en contra. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, las rosas son flores, decía acá. Entonces yo puedo decir, las rosas son flores hermosas. ¿Ves? Ya estoy valorando. Pero también podría ponerme en contra, ¿no? En vez de decir que las rosas son flores hermosas, puedo decir, las rosas son flores débiles, también podría decir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo que hace que valorar es eso, pues ponerse a favor o en contra, ¿ya? Pero es la segunda etapa. Primero, solamente tenemos una conciencia contemplativa y emitimos juicios de existencia, ¿ya? En un primer momento. Luego, ya conociendo el objeto, ya tenemos una conciencia valorativa, es decir, nos ponemos a favor o en contra y lo expresamos en juicios valorativos usando adjetivos. ¿De acuerdo? A ver, dígame, por favor, ¿se entendió esta primera parte? ¿Está todo claro? ¿Quieren más ejemplos? Se entendió todo, profesor. Gracias. Ya, ya, muy bien. Así de sencillo es esta misma. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a estudiar? Esta segunda parte de acá, pues, la conciencia valorativa y los juicios de valor, ¿ya? Porque ese es el objeto de estudio de la axiología, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué es el acto o experiencia valorativa? Es la vivencia en la cual el sujeto aprende el objeto valioso, o sea, lo aprendemos, lo conocemos, ¿no? ¿Para qué? Para aceptarlo o rechazarlo, es decir, para ponernos a favor o en contra. Eso es valorar, ¿ya? Aceptar o rechazar un objeto. Ponernos a favor o ponernos en contra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el acto valorativo intervienen dos elementos, ¿ya? A ver, ¿cuáles son? Acá está, elementos. El sujeto y el objeto. El sujeto es cualquier ser humano con capacidad para valorar,
¿ya? El ser humano tiene la capacidad para valorar. Y luego está el objeto, ¿ya? El objeto a valorar puede ser cualquier ente de la realidad, ¿ya? Puede ser objeto, puede ser no solamente una cosa, puede ser un animal, una persona, un fenómeno natural, etcétera, ¿ya? Incluso los objetos pueden ser concretos o abstractos. Puedo valorar cosas concretas como una flor, un árbol, una computadora, pero también puedo valorar algo abstracto. Por ejemplo, puedo valorar el amor, puedo valorar la justicia, es abstracto, por ejemplo. ¿De acuerdo? La inteligencia también la puedo valorar, etcétera. ¿Ya? Ahora, una cosita más. Entonces tenemos dos elementos, ¿ya? El sujeto y el objeto. Ahora, el sujeto cuando valora, ¿ya? Lo hace a través de los siguientes factores: afectivo, activo e intelectual. Atención, ¿ah? El factor afectivo tiene que ver con los sentimientos y la emoción, ¿ya? Solemos valorar algo según el afecto o la emoción que nos ocasiona, ¿ya? Por ejemplo, a ver, estos son aros de matrimonio, ¿no? Pueden ser de oro, solamente bañado en oro, pueden ser de acero, de plata, no importa. El tema es que para los dueños eso es muy valioso, ¿ya? Porque tiene que ver con algo afectivo, ¿ya? Representa el amor que tienen por la otra persona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ese es el valor afectivo. ¿Ya? Otro ejemplo de repente, a ver, el cariño y cómo cuidas las viejas fotografías que de repente tienes de cuando eras niño, o tus papás, por ejemplo, cómo valoran de repente incluso tus primeros dibujos. Para otra gente puede no valer, pero para ellos vale mucho por el amor, por el cariño que te tienen. ¿Ves? Entonces la valoración también está en función a lo afectivo. También está en función a lo activo, eso se refiere a los intereses también, ¿ya? Por ejemplo, a ver, te decía, ¿no? Si yo te regalo pinceles y tú no practicas la pintura, de repente lo vas a valorar poco. En cambio, si tú sí practicas la pintura y te regalo pinceles, lo vas a valorar mucho. ¡Ah! Mira, y todavía es de pelo de armiño. ¡Wow! Estos pinceles son buenazos. O sea, vas a valorar más en la medida que tenga, que algo te interese. Igual, mira, una calculadora. Si tú eres alguien de letras, de repente no le impresiona tanto. Pero alguien, por ejemplo, que estudia ingeniería o le gusta las matemáticas, va a valorar mucho más, ¿no? Y hasta va a saber los tipos de calculadoras que existen, porque le interesa. Finalmente está el factor intelectual a la hora de valorar, ¿ya? Tiene que ver con el grado de conocimiento que tiene el sujeto. Por ejemplo, esta pintura, la Gioconda, ¿no? De repente a alguien que no conoce de arte le puede parecer, pero ¿dónde está lo hermoso? Esa mujer ni siquiera es hermosa, que no conoces, pues. Pero en cambio, si tú conoces algo del contexto histórico, sabes algo, conoces algo de técnica de pintura, entonces sí lo vas a valorar. ¿De acuerdo? Entonces lo intelectual también es otro factor. Igual, un libro, por ejemplo, o una película, ¿no? Por ejemplo, gente con bajo nivel intelectual le gustan las películas donde hay explosiones y se voltean autos y hay balazos, porque si no, se aburren. ¿Ya? En cambio, hay personas que más bien prefieren un libro o prefieren unas películas que tengan buenos diálogos, pues, ¿no es cierto? A nivel filosófico, político, qué sé yo, ¿ya? Entonces, esos son los factores, ¿ya? Entonces, no te olvides, dos elementos, sujeto y objeto. El sujeto es la persona, el objeto es cualquier ente de la realidad que puede ser valorado, ¿ya? Puede ser concreto o abstracto. Ahora, el sujeto cuando valora, ya lo hace con su afectividad, con sus intereses y también con su nivel intelectual, pues. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. A todo esto, ¿qué cosa es el valor? Bueno, dice, son cualidades de los objetos que tienen significado para el hombre. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la actividad económica, social, política, intelectual, religiosa, etcétera. Porque tú te acordarás que existen diferentes tipos de valores, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Características del valor: objetividad, polaridad, grado y jerarquía. A ver, atención, ¿ah? La objetividad, ¿ya? Es que el valor es objetivo porque existe como cualidad de los objetos, ¿ya? Por ejemplo, te decía, belleza, ese es un valor, ¿no es cierto? Pero no existe flotando en el aire, sino que existe como cualidad de un objeto. Por ejemplo, la belleza puede ser la cualidad de una pintura, la belleza puede ser la cualidad de una rosa, la belleza puede ser la cualidad de una mujer, ¿ya? Pero existe como cualidad de un objeto, no existe flotando en el aire, ¿no? Igual, a ver, blanco.
Es una cualidad, por ejemplo, blanco, ¿no es cierto? Ya. Existe una hoja de cuaderno blanca, una dentadura blanca, unas nubes blancas, la pintura blanca, pero no existe el blanco flotando en el aire, ¿te das cuenta? Entonces, el valor son características, ¿ya? De un objeto. Por eso una de sus características es la objetividad, ¿ya? La objetividad. ¿Ya? Luego tenemos la polaridad. A ver, los valores se presentan en polos opuestos, ya como positivo y negativo. Así como existe el bien, existe el mal, lo bonito, lo feo, lo útil, lo inútil, ¿ya? Ahora, entre extremo y extremo, ¿ya? Tenemos diferentes intensidades, a eso le vamos a llamar grado, ¿ya? Por ejemplo, una rosa puede ser bella o muy bella, por ejemplo, ¿ya? Una película puede ser mala, muy mala, horrible, etc., ¿ya? Ese es grado, la intensidad, ¿ya? La magnitud de un valor, ¿ya? Finalmente tenemos la jerarquía, es la preferencia del sujeto entre un valor y otro, ¿ya? Por ejemplo, los adultos normalmente tenemos que decir entre dos valores, entre el trabajo y la familia. El trabajo es necesario, pero también pasar tiempo con la familia. Entonces tenemos que elegir, ¿no? Trabajo de lunes a sábado, solamente de lunes a viernes, trabajo 6 horas, trabajo 8 horas, trabajo 10 horas. Voy a tener que jerarquizar. ¿Qué es más importante? Porque ambos son necesarios, ¿no? Pero ¿qué es más importante ahora? ¿Ya? Eso es jerarquizar, ¿ya? Entre valores. O como te decía, cuando tú eliges pareja, tienes que también jerarquizar, ¿no? ¿Qué es más importante? Sentimientos, el intelecto, o sea, lo interior de la persona o su físico, su exterior. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta a ver sobre el acto valorativo, sus elementos o el valor y sus características? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya, a ver. Todo claro, profesor. Gracias, gracias Espíritu, muy amable tú siempre. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Ya, gracias Ramos también. Continuamos entonces. Vamos ahora a las tesis axiológicas, ¿no? Entonces te había dicho que la axiología busca responder a esa pregunta, ¿no? ¿El valor está en el objeto o depende del sujeto? El objetivismo, ¿qué cosa crees que dice? No se llama objetivismo, pues dice que el valor está en el objeto mismo. Ya, acá está. Sustenta que el valor se encuentra fuera del sujeto, o sea, no depende de las personas. ¿Dónde está? En los objetos. El sujeto simplemente descubre los valores que, repito, están ya en los objetos. Eso se llama objetivismo. ¿De acuerdo? Y hay dos variantes, naturalista e idealista, ¿ya? Pero no nos compliquemos en este repaso, ¿ya? Quédate con esto central al menos. En cambio, el subjetivismo lo que plantea o propone es que el valor depende del sujeto, ¿ves? Sustenta que el sujeto en su experiencia valorativa crea los valores. Es el sujeto quien atribuye valor al objeto, por eso se llama subjetivismo. No solamente lo descubre, no, atribuye, da valor. O sea que, por ejemplo aquí, el oro es valioso según los subjetivistas porque a los españoles se le ocurrió darle valor de monedas, ¿no? De oro, pues ya no. ¿De acuerdo? Así piensa el subjetivismo. En cambio, el objetivismo que piensa, no, el oro es valioso por sus características propias. El hombre solamente ha descubierto nomás ese valor que ya estaba en el objeto. ¿Ya? Ese es el debate entre objetivistas y subjetivistas primero. ¿Ya? Ahora, hay dos variantes del objetivismo, te dije. Naturalista, que plantea eso, pues, que el valor es inherente, ¿ya? Al objeto. El valor está en la naturaleza. Y el objetivismo idealista de Platón, que cree que los valores tienen existencia propia, separada de los objetos. Por otro lado, el subjetivismo también tiene dos variantes, ¿ya? Hedonista y utilitarista, ¿ya? El hedonismo dice que el ser humano, ¿ya? Califica algo bueno si le da placer y algo lo considera malo, ¿ya? O lo valora negativamente si le causa dolor. ¿Ya? Eso dicen Epicuro, Samos y Aristipo de Cirene. Jeremy Bentham dice que no,
que el ser humano más bien considera que es bueno lo que es útil y provechoso, utilitarismo, ¿no? Y considera que es negativo aquello que no es ni útil ni provechoso para la mayoría. ¿Ya? Esas son las tesis axiológicas fundamentales. ¿De acuerdo? Luego tenemos el escepticismo axiológico, también llamado emotivismo. Alfred Ayer dice que al fin y al cabo no existe el valor, la valoración. En realidad, todos son estados emocionales nuestros nada más. ¿Ya? De tal manera que si, por ejemplo, a ti te va bien en el amor, tú vas a ahorita decir que que el amor es grandioso, fabuloso, sublime. En cambio, si te va mal, vas a decir que el amor es sufrimiento, que el amor es como un cáncer, como una enfermedad, que te carcome el corazón, qué sé yo. ¿Ves? O sea, tu valoración entonces depende de tus emociones, ¿ya? Y puedes cambiar, ¿ya? Esa valoración. Entonces eso dice Alfred Ier. No existe el valor, sino solamente nuestras emociones, nada más. Herbert Marcuse es representante del social culturalismo y él considera que el valor depende del grado de desarrollo histórico, cultural de una sociedad. ¿Ya? Es que el valor no depende de un individuo aislado, solito, no, 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 no. Depende de la sociedad en la cual vive, qué tan desarrollada histórica y culturalmente está avanzada la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los hombres en la antigüedad no valoraban el arte. Las sociedades más desarrolladas, culturalmente más civilizadas, son las que valoran el arte. ¿Te das cuenta? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, hasta mediados del siglo XX, aquí en el Perú no era obligatoria la educación primaria y secundaria. A partir de allí sí lo es, pero mira, ¿cuánto tiempo? No se valoraba la educación. Bueno, que trabaje en lo que sea, o será pues campesino, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La educación era para las élites nada más, ¿no es cierto? Luego se dice que eso es obligatorio para todos. Se valora más la educación. Las sociedades más desarrolladas valoran más la educación, por ejemplo. Te cuento que en otros países, por ejemplo, en los países de Europa, no hay que presentarse un examen de admisión como aquí. No, 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 no es así. ¿Ya? Tus notas de colegio, una entrevista personal y puedes entrar, ¿ya? A una universidad. ¿Ya? Otra cosa curiosa es que allá en esos países muchas veces las privadas son tan buenas o mejor que las estatales, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, en fin. Entonces, este es el tema, ¿ya? Para Herbert Marcuse y el socialculturalismo, la valoración depende del grado de desarrollo que ha alcanzado una sociedad. Por ejemplo, una sociedad que no conoce la escritura en la antigüedad, ¿cómo va a valorar los libros? Pues, ¿ya? Las sociedades más desarrolladas culturalmente, que conocen la escritura, ellas valoran más los libros, pues, por ejemplo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre las tesis axiológicas? A ver. Sobre cualquiera de ellas de repente, quisieras que profundice un poquito más. Tenemos un poquito de tiempo. A ver. ¿O está todo claro? Ya. Bueno, voy a continuar entonces. Gracias, Ramos. Si no hay preguntas, continuamos. Listo. La ética ahora, ¿ya? La ética. También es una disciplina filosófica. ¿Esta qué cosa estudia? La moral. Moral, ¿ya? ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de reglas de comportamiento o también sistema de valores, ¿ya? Que permite que los hombres se relacionen adecuadamente en la sociedad, ¿ya? O sea, que podamos vivir tranquilos, pues, ¿ya? Para eso son las reglas, ¿sí o no? Para que podamos vivir tranquilos, pues, ¿ya? Por eso hay reglas, ¿no? Respetar, no agredir, no golpear, no robar, ¿no es cierto? No tocar a las mujeres sin su consentimiento. Todas esas reglas, esas normas permiten que vivamos de una manera más o menos civilizada. A eso se le llama moral.
¿ya? Y este es el objeto de estudio de la ética. La ética estudia eso, la moral, ¿ya? ¿Qué conductas están bien, qué conductas están mal? ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, yo te ponía este ejemplo, ¿no? En las aulas, por ejemplo, cuando tú asistías de manera presencial, a ver, acuérdate, había normas de convivencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces eran reglas, pues, ¿no? Escuchar la clase con atención, no interrumpir al profesor, ¿no es cierto? No traer aparatos eléctricos a la escuela, ¿no? O sea, nada de celulares, iPad y otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Tomar apuntes, etcétera. ¿Ya? Todas esas reglas eran para que el aula, ¿no? Sea un lugar ordenado donde tú puedas aprender, que sea el objetivo. ¿Ya? Así, igual, en el caso de la sociedad también, ¿ya? Hay normas, reglas, para que la gente pueda estar tranquila, ¿ya? Esa es la moral, ¿ya? Conjunto de reglas, normas, valores, ¿ya? Y la ética estudia eso, pues, qué conductas son buenas, qué conductas son malas, etcétera, ¿ya? La moralidad viene a ser el conjunto de acciones que nosotros desenvolvemos, ¿no? Cumpliendo o incumpliendo con la moral, ¿ya? Nosotros realizamos conductas, ¿no? Cumpliendo los valores morales o de repente incumpliéndolos. Eso es la moralidad. Además, tenemos que recordar que hay normas morales y normas jurídicas. A ver, atención. Las normas morales, mira, surgen con la humanidad y determinan si una acción es debida o indebida. En cambio, las normas jurídicas surgen con el Estado y determinan si una acción es legal o ilegal. Atención con esto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿ya? Ayudar a los más necesitados o a los débiles, es una norma moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde cuando el hombre vivía en las cavernas, por ejemplo, ayudaban y protegían a la mujer gestante, al anciano y al niño, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, quienes hacían el trabajo pesado o arriesgado eran hombres y mujeres saludables, ¿no? Si alguien está enfermo, si una mujer está embarazada, un anciano o niños, ellos no, ellos realizaban otras actividades de menos riesgo, ¿ya? ¿Eso estaba escrito en algún papel? No, es una norma, era una norma moral, es una norma moral simplemente. Y hasta la actualidad es una norma moral. En ningún lugar dice que tú tienes, por ejemplo, aquí como este dibujo, ayudar a una viejita a subir por la escalera eléctrica. En ningún lugar está escrito ni nadie te obliga a ayudarle a un ciego a cruzar la pista, ¿sí o no? Esas son normas morales, pues no están escritas, ¿ya? Y se actúan por convicción, es decir, nadie te obliga, ¿ya? Porque si tú no quieres hacerlo, no quieres ayudar a la viejita, no quieres ayudar al ciego a cruzar la pista, ¿qué pasa? Solamente sanción moral. ¿Qué es sanción moral? Te queda de repente el remordimiento, pues no haber ayudado. O si lo hiciste, la satisfacción de haberlo hecho. Nada más. En cambio, las normas jurídicas estas surgen con el Estado. Estas sí son escritas y determinan que es una acción legal y ilegal. Por ejemplo, aquí está matar, ¿ya? Eso es ilegal, ¿de acuerdo? Robar, ¿ya? Además hay normas, tienes que pagar impuestos, ¿ya? Todo esto se cumple por coacción, ya, o sea, estás obligado a cumplirlo, porque si tú no cumples una norma jurídica, sí hay sanción jurídica, multa, embargo o cárcel. Diferente a la norma moral, donde solamente había sanción moral. Ahora, yo te había dicho que había normas morales que se han vuelto normas jurídicas y viceversa. Hay normas jurídicas que devienen normas morales. Por ejemplo, una norma moral era esto de dar asiento a los ancianos, madres gestantes o madres con bebés, ¿de acuerdo? Es una norma moral, era, antes lo hacía el que quería. En mi época, yo te cuento, cuando yo tenía tu edad no existían los asientos reservados, no había eso. ¿Ya? Entonces, cada uno daba el asiento si quería, si no querías no lo hacías, nadie te obligaba, esa era una norma moral. En cambio ahora se ha vuelto norma jurídica para el asiento adelante, ¿no? Adelante hay un asiento rojo, ¿no? Ya, ahí es norma jurídica, tú estás obligado a dejar ese asiento libre para las personas mencionadas, pues. ¿De acuerdo? Se ha vuelto norma jurídica. O te cuento que antes también había una norma jurídica, ¿ya? Existía la ley contra la vagancia, ¿ya? La policía hacía batidas, encontraba gente adulta, 10 de la mañana, bebiendo licor o jugando casinos o en el billar y se los llevaba detenidos a la comisaría, ¿ya? ¿De qué lo acusaban? De vago, vago, ¿ya? En cambio,
caso tuyo, ¿qué estoy hablando? En cambio, en la actualidad, quise decir, en la actualidad no hay este, esa ley contra la vagancia, pues, ¿no? Si alguien lo hace o no lo hace, ya depende de cada uno. En la actualidad ya no es norma jurídica, es norma moral nomás. Listo, muchachos, a ver, un poquito que me distraje al final, disculpen, ¿ah? Ya, a ver, dígame, ¿se entendió entonces qué es la moral y qué son las normas morales y normas jurídicas? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta de repente? Todo claro. De acuerdo, vamos a continuar. Gracias, gracias. Nos vamos a continuar entonces, ¿ya? Muy bien. Bien, te había dicho que la acción moral, ¿no? Son las conductas, acción, pues acción, son conductas, acciones que realiza el sujeto, ¿ya? Ahora, la acción moral es una conducta que puede ser calificada como buena o como mala, como legal o como ilegal. Y esta solamente la realiza la persona moral, nadie más, ¿ya? Nadie más. ¿De acuerdo? A ver, te explico. Por ejemplo, a ver, si una araña, ¿ah? Una araña, ¿ya? La vida negra se llama, ¿no? Después de la cópula, mata al macho, ¿ya? No puede ser considerada asesina, inmoral, no, no sé, ¿por qué no? Porque es un animal, pues. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, no. Por ejemplo, a ver, si te dejas tu comida, ¿ya? Al borde de la mesa y tienes un perro grande, ya que sobrado, tranquilo llega a la mesa, ¿ya? Luego él se come la comida mientras tú te estabas lavando las manos en el baño. ¿A quién culpamos? ¿Al perro? ¿El perro es inmoral? ¿El perro ha hecho algo ilegal? No, es un animal. ¿Ves? Entonces los animales no realizan acciones morales. La acción, la conducta de un perro no puede ser calificada como buena ni mala, ni menos como legal o ilegal, ¿no? ¿De acuerdo? No. Las acciones morales solamente realiza la persona moral. Y la persona moral es un ser humano que tiene estas tres características, como ya están algunos señalando, ¿no? Conciencia moral, libertad moral y además responsabilidad. Conciencia, conocer las normas y por tanto saber qué está bien y qué está mal. Libertad moral, actuar con autonomía, sin que nadie te obligue. Y además responsablemente, entendiendo las consecuencias de tus actos, entendiendo cómo lo que haces ahora o dejas de hacer ahora te va a afectar en el futuro. Estas son las tres características de la persona moral. Y repito, la persona moral es la única que realiza acciones morales. ¿Ya? De tal manera que, por ejemplo, un niño pequeñito no es considerado persona moral. Porque un niño pequeñito, ¿qué le falta? Conciencia moral. A veces el niño pequeñito no sabe qué está bien o qué está mal. Yo te decía que, por ejemplo, la hija de un amigo había metido unos pollitos chiquititos, chiquititos a la refrigeradora y los mató, pues. Se murieron de frío los pollitos ahí. ¿Ya? Ahora, ¿podría decir que ella es inmoral, malvada? No. ¿Qué le falta? Conciencia moral, no sabe qué está bien, qué está mal. O de repente también responsabilidad, no entiende las consecuencias. Pues, ¿qué habrá pasado por la cabeza de una niña de 3 años? 3 años o 2 añitos que tenía. ¿Qué puede pasar por su cabeza, no? No sé qué habrá pensado, hace mucho calor, en la refrigeradora van a estar más frescos. ¿Qué habrá pensado? No lo sabemos. ¿Cierto? ¿Ya? Igual, el caso de la libertad moral. A ver, una persona, por ejemplo, no puede ser juzgada si no actuó con libertad, si por ejemplo le obligaron, ¿ya? ¿Ya? Supongamos, a ver, yo le digo a Camilita, ¿ya? Camilita, por favor, guárdame mi celular un rato, pues, ¿no? ¿Ya? Y un asaltante le apunta con un revólver en la cabeza y le dice, dame el celular o te disparo. Ella le da el celular,
Ya, yo regreso, mi celular, se lo di a ese señor de allá, porque me apuntó con un revólver. ¿Yo qué podría decirle? Ay, Camila, qué inmoral, eres cómplice. No, no, porque ella no tenía opción, no tenía libertad, porque fue obligada. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento, no puede ser juzgada como persona moral. ¿Ya? ¿Por qué faltaba? Libertad. ¿Ya? Lo mismo, la responsabilidad, ¿no? Por eso muchas veces, por ejemplo, a un adulto lo juzgan diferente que a un adolescente, ¿no? Un adulto que se dedica al sicariato le dan tranquilamente 15, 30 años. En cambio, a un adolescente de 14, 15 años de edad, ¿ya? Que se dedica al sicariato, para comenzar, no va a la cárcel. Es más, ni siquiera le llaman delito a lo que hizo, le llaman infracción. Y va a ir a un centro de rehabilitación. Maranguita no es cárcel, es centro de rehabilitación. Y le van a dar una condena, no sé, dependiendo, pues, 6 años, así, no le dan más. 8 máximo, no le dan más. ¿Ya? ¿Por qué? Igual ha matado. Ah, pero como es adolescente no tiene responsabilidad moral. No entiende las consecuencias, no entiende bien las consecuencias de sus actos. ¿Ya? Sí, yo sé que eso, a mucha gente se le parece injusto, no, no, si ya mata y no una, sino varias veces es sicario, deberían juzgarlo como adulto, dicen algunos, ¿no? Bueno, esos debates siempre hay en el derecho. Listo. Entonces se entendió que la acción moral la realiza la persona moral y la persona moral tiene estas tres características. Sí se entendió, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? A ver. Entonces, si no hay preguntas, voy a continuar. Ya, muchachos, me va a faltar el tiempo, si no. A ver, los valores éticos fundamentales. Ya te había dicho entonces que la ética estudia la moral y la moral está constituida por valores y normas o reglas. ¿Ya? Valores y normas o reglas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los valores morales fundamentales. Se llaman así valores morales fundamentales porque son los que fundan. ¿Qué quiere decir que fundan? Son los iniciales, son los primeros valores, ¿ya? Ay, qué bulla. Ya, ¿de acuerdo? Son los que fundan. Por ejemplo, la dignidad humana es el valor más fundamental, ¿ah? ¿Ya? ¿En qué consiste la dignidad humana? ¿Ya? En que el ser humano merece el máximo respeto por el simple hecho de ser eso, un ser humano. ¿Ya? ¿De acuerdo? Quiere decir que un ser humano vale por el simple hecho de ser eso, un ser humano. No importa si es basurero o presidente, ¿ya? Si es jardinero, ¿ya? O ingeniero, no importa, ¿ya? Todos los seres humanos son igual de valiosos y merecen respeto por eso, por ser seres humanos nada más. ¿De acuerdo? Kant lo dice más clarito, acá está, Kant dice, el hombre es un fin en sí mismo y no un medio. ¿Ya? O sea, toda la sociedad se organiza bajo este valor moral de la dignidad, ¿ya? Entendiendo que el ser humano es un fin, ¿ya? Y no un medio. ¿Qué quiere decir un medio? El ser humano no es una cosa que tú puedas usar y después desechar. No, el ser humano es un fin. Entonces, toda la sociedad tendría que organizarse para que el ser humano viva bien. Por ejemplo, el Estado generar trabajo, el sector privado también generar un trabajo que le permita a la gente vivir bien y después tener una buena vejez, una buena familia, una buena vejez. ¿Ya? Eso, porque el ser humano es el fin. Pero no, ¿qué pasa en la sociedad actual? El ser humano no es visto como un fin, sino como un medio. Lo utilizan como un objeto, lo exprimen mientras es joven y cuando es viejito lo despiden y según la ley actual ni siquiera le dan pensión, ¿no? Entonces, ¿de qué va a vivir el pobre? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, la constitución del 93, que es la constitución del Fujimorismo, atenta contra la dignidad humana, porque se barrió esos derechos laborales. Lo que mucha gente no sabe, por eso no entiende. Cambia la constitución, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque eres terruco? No, no, hay que, por eso leer y entender, ¿no? ¿Qué cosa cambió con esa constitución? Pues, ¿ya?
Muy bien. ¿Qué cambió? Por ejemplo, se barrieron derechos laborales, derechos sindicales también, derechos del trabajador. Pues en la actualidad puedes contratar a alguien sin ningún tipo de beneficios laborales, o sea, sin que tenga derechos a vacaciones, sin que tenga derecho a liquidación, sin que tenga derecho a una pensión. Entonces lo están viendo al ser humano como una cosa. Yo te exprimo para hacerme rico yo. ¿Ya? Eso atenta contra la dignidad humana. Lo mismo también la prostitución atenta contra la dignidad humana, porque ahí usan a la mujer como una cosa, sin importar sus sentimientos, ¿ya? Y no vengan a decir que no, a ella le gusta, no, eso no es verdad, ¿ya? ¿Ya? No tiene otra opción muchas veces. Y hay otros factores, claro, la cosa es más compleja también, ¿no? Ay, porque se puede trabajar vendiendo caramelos, sí, pues sí, también, ¿no? También hay otros factores más. Pero igual, ahí estás usándola como una cosa, no como un ser humano, no lo estás viendo como un ser humano, ¿ya? Bueno, ahí está, te he puesto dos ejemplos fuertes del tema de atentar contra la dignidad humana, ¿ya? Por ejemplo, ayer nomás estaba viendo la noticia esto, ¿no? Un jovencito sufrió un accidente, los bomberos lo llevan a la clínica Javier Prado y no quisieron atenderlo. ¿Por qué? Dicen así, mira, no da sus datos. Pero si está inconsciente, ¿cómo te da sus datos? Pues no, pero si no da sus datos, o sea, ¿cuál es el SOAT? No puedo atenderlo. O sea, pero ¿cómo te da los datos que está inconsciente? Primero cúralo y luego le preguntas. No, primero tengo que saber sus datos. ¿Se dan cuenta? Es que esas clínicas no están hechas pues con el fin de ayudar a los seres humanos, como dicen, sino para hacer plata. ¿Te das cuenta? Eso es atentar contra la dignidad humana, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, la igualdad es mucho más fácil de explicar. Pues la igualdad dice que todos los seres humanos merecemos el mismo respeto al margen de la raza, no importa si eres negro, cobrizo, blanco, al margen de la religión, católico, evangélico, musulmán, no importa, al margen de la posición política, seas de izquierda, derecha, ¿no? Al margen de la situación cultural o económica, o sea, cultural, si eres universitario, profesional o no, si eres rico, pobre, igual, todos merecen, ¿no? El mismo respeto. Esa es la igualdad, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Igual, tú dirás, profe, pero no se cumple, sí, pero estos son valores, pues valores. Lo que pasa es que en la actualidad, hijos, vivimos una crisis de valores, pues. Sí, pues esta igualdad no se cumple, por ejemplo, hay mucho racismo, también machismo también, no se trata igual a la mujer que al hombre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? También hay clasismo también, el tema económico también. Te tratan también según cómo estás vestido también, ¿no es cierto? Eso tú lo puedes comprobar en cualquier momento, ¿no? Muy bien, listo. Luego está la justicia. La justicia es el valor que demanda para cada hombre y cada pueblo contar con las condiciones elementales de bienes materiales y espirituales que hagan posible su desarrollo integral. Eso es justicia, ¿ya? Tú no puedes decir que el pobre es pobre porque quiere en una sociedad como la nuestra que tiene abandonado al hombre. Es decir, desde niño no ha tenido una buena alimentación. Imagínate cómo está su cerebro, pues su desarrollo cerebral no es igual que el tuyo, porque no se alimentó bien desde pequeño, ¿no? Si además no tuvo la educación que tú has tenido, muchas veces algunos niños van a un buen nido, ¿no? Ahí donde los estimulan, otros no, otros están, por ejemplo, en la sierra, cargados en la espalda de la mamá, ¿no? Y cuando caminan, ahí están, mamá en la chacra y el hijo ya al lado, no reciben estimulación. Entonces, mira, en alimentación, en educación, ya van teniendo atraso. Entonces, ¿cómo quieres que después compitan contigo? A ver, con alguien de Lima o alguien de clase media o clase acomodada. No hay forma, no es justo, ¿ya? Entonces, la justicia es que todos tengan las mínimas condiciones para desarrollarse integralmente, ¿ya? Pero además también la justicia hace referencia a el reparto de bienes y sanciones también, ¿no? Es justo que quien, por ejemplo, trabaja más, gane más. Quien estudia más, tenga mejores calificaciones. Eso es justo, ¿ya? Como también es justo que el que comete un delito mayor tenga una pena mayor. El que comete un delito menor tenga una sanción menor también. Eso también es justicia, ¿ya? Por ejemplo, a mí no me parece que haya igualdad ni justicia, ¿no? Hay un grupo radical, ¿no?
con ideales fascistas, ya se están configurando, ¿no? Llamado la resistencia, ¿no? Que algunos la han bautizado como la pestilencia, ¿no? Agreden, atacan, terruquean a todo el mundo, insultan, ¿no? Se organizan para ir a atacar casas incluso, ¿no? De algunos políticos, jueces, gente que ha chocado con el fujimorismo, ¿no? Y mira, ve, nadie los investiga, ¿no? Tranquilos, tan tranquilos, ¿no? Entonces parece que ahí no hay igualdad ni justicia, ¿no? Alguien de izquierda hiciera la mitad de lo que ellos hacen, ya estaría acusado de terrorismo, ¿ya? Así es. Bueno, continuemos. La solidaridad. ¿Ya? Esta es más fácil de entender también, ¿no? Este exige la cooperación y colaboración hacia los demás. Esa es la solidaridad, ¿no? Cooperar, colaborar con los demás, ¿no? Para alcanzar juntos los objetivos que tenemos. Pues, ¿ya? Esa es la solidaridad. ¿Ya? La ayuda, la cooperación, la colaboración. Listo. Esos son los valores éticos fundamentales. ¿Alguna pregunta, muchachos? Continuamos, gracias. Gracias, Nicole. Camilita, muchas gracias. Listo. Principales doctrinas éticas. ¿Ya? A ver, entonces, la ética estudia la moral. La ética se pregunta respecto a qué conducta está bien, qué conducta está mal, ¿no es cierto? Entonces, veamos las doctrinas éticas. El eudemonismo, ¿ya? Propuesto por Sócrates y Aristóteles, el eudemonismo dice: ¿cómo sabes si una conducta está bien o está mal? ¿Cómo sabemos si estamos actuando bien o mal? Bueno, ellos dicen que fácil, pues. Una conducta es buena si te conduce a la felicidad. Y es mala si te aleja de la felicidad. ¿Ya? Ese es el criterio del eudemonismo. Entonces, la felicidad, acuérdate, ¿eh? Eudemonismo, felicidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Dictar clases, ¿no? Poder aportar en algo, ¿no? En la educación de las nuevas generaciones. Me hace feliz. Me pagan poco, pero me hace feliz. Ah, entonces está bien, pues es una buena conducta. ¿Ya? En cambio, de repente, a ver, como juez, acepto sobornos y eso me causa culpa, sufrimiento, ¿no? Me aleja de la felicidad. ¿Ya? Entonces, eso está mal, es una conducta negativa. ¿Ya? Eso es lo que dice el eudemonismo. ¿Ya? Las conductas que te acercan a la felicidad también, las que te alejan de la felicidad son conductas malas. En esa misma línea va el hedonismo. El hedonismo se pregunta un poquito más, pero ¿qué es la felicidad? Pues, ¿no? A todo esto, ¿qué es la felicidad? ¿No? ¿Qué es la felicidad? ¿Ya? Y el hedonismo llega a la conclusión de que la felicidad tiene que ver con el placer. ¿Ya? Al ser humano, ¿ya? Por naturaleza, ¿ya? Busca el placer y evita el dolor. Los animales también, ¿ah? Buscan el placer y evitan el dolor. Ah, entonces, una conducta es buena si te causa placer y es mala si te causa dolor, dice el hedonismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, acuérdate, mira, eudemonismo, felicidad. El hedonismo dice que más bien tiene que ver con el placer. ¿Ya? Con el placer. Representantes del hedonismo, Aristipo de Cirene y Epicuro de Samos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego viene el estoicismo. El estoicismo dice que la verdadera felicidad, más que el placer, es la tranquilidad del alma. Eso dice el estoicismo. ¿Ya? La verdadera felicidad no es tanto el placer. La verdadera felicidad es estar tranquilos, tranquilidad del alma. Ataraxia incluso le llamaban, ¿no? Ataraxia le llamaban, tranquilidad del alma. Ahora, el estoicismo mismo se pregunta, pero ¿cómo logro la tranquilidad del alma? ¿Cómo puedo estar tranquilo? Ah, ellos mismos contestan, ¿no? Con la resignación ante la naturaleza.
ante las leyes de la naturaleza yo tengo que resignarme nomás. Esto dice en un sitio. Por ejemplo, a ver, yo a mi edad, ¿no? Podría estar pensando, ay, ya me falta poco para la muerte. Ay, estoy viejo, estas ojeras, cada mañana me levanto más feo. Uy, ay, ay, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué hago? ¿Cómo me hago cirugía plástica, botox? ¿Qué hago? Y sufriría, estaría sufriendo por ignorancia. En cambio, un sabio se resigna, pues, claro que me estoy haciendo más viejo, es parte de la ley de la naturaleza, es inevitable, ley de la naturaleza, ¿no? Es ley de la naturaleza, ¿no? Nacer, desarrollarse, reproducirse, envejecer y morir, es parte de la vida, ¿ya? Entonces me resigno, ¿no? Y vivo tranquilo, ¿ya? Eso es el estoicismo. Cuando tú te resignas, ganas la tranquilidad del alma, y eso es la felicidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso dice el estoicismo, ¿ya? Igual con otras leyes de la naturaleza. Por ejemplo, ahora en el verano va a hacer calor, pues. Yo, el ignorante se lamentaría, ay, que mucho calor, ay. En cambio, el sabio se resigna, calor porque es verano. Entonces ya me preparo, estos 3 o 4 meses, mucho calor, no sé, pues, compraré un bloqueador solar, una sombrilla, procuraré salir menos, qué sé yo. Yo soy el que tiene que cambiar, porque la naturaleza no va a cambiar. Me resigno ante ella. Eso es el sabio, ¿ya? Y así se obtiene la tranquilidad en el alma, dice el estoicismo. ¿De acuerdo? El utilitarismo, finalmente, sostiene que la acción de vida buena es aquella que trae consecuencias provechosas para la mayoría, ¿ya? Una conducta es buena si trae beneficios, provecho para la mayoría, ¿ya? Es mala si perjudica a la mayoría, ¿ya? Eso dice el utilitarismo. Tiene que ver con el provecho, la utilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿la minería es buena o mala? Depende, pues, a cuánta gente beneficia y a cuánta gente perjudica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si beneficia a 100.000 y perjudica solamente a 1.000, entonces, bueno, pues. Pero si es al revés, perjudica a 10.000 y beneficia solamente a 1.000, entonces está mal. ¿Ya? Entonces, algo es bueno o malo dependiendo de la utilidad o provecho que reporta a las mayorías. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre estas doctrinas éticas antes de ver la última, que es la ética formal? A ver, observen, a ver. ¿Quieren más ejemplos? ¿Está claro? Claro, profesor. De acuerdo, de acuerdo. Igual los demás no se cohiban, pueden preguntar nomás cuando quieran. El espíritu dice que está claro, y esa es la opinión de él, y yo le agradezco, porque la verdad no me voy a cansar de agradecerle, chicos, porque me, me- 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 me oriento gracias a ustedes, ¿no? Para saber cómo van. Gracias, espíritu, ¿ah? Gracias, hijo. Pero igual eso no quiere decir que los demás no puedan preguntar, no, normal. También me alegraría si preguntan, ¿ah? Bueno, cuando quieran. ¿Ya, chicos? Continuamos. La ética formal de Kant, ¿ya? Bueno, Kant piensa diferente a todos los anteriores. ¿Sabes por qué? Porque dice, mira, a ver, tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio, dice Kant. Tienes que hacer el bien, o sea, actuar de una manera correcta sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque mira, todos los anteriores están esperando a cambio. A ver, yo hago el bien para la felicidad. Yo hago el bien por el placer. Yo hago el bien por la tranquilidad del alma. Yo hago el bien por el provecho o consecuencia provechosa. Y está mal, pues. O sea, si tú haces el bien o actúas o haces una conducta buena esperando algo a cambio, eso no está bien, eso sería interesado. Tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio, dice Carlos. ¿Ya? Sin esperar nada a cambio. Es más, sin importar las consecuencias. ¿Ya? Porque, por ejemplo, dice Kant, ¿no? Supongamos que, a ver, te pregunta tu amiga, ¿no? Estoy gorda, ¿ya? Entonces, los anteriores querían, dicen, ¿no? Yo, ¿para qué le voy a decir que sí? Mejor le miento, una mentira piadosa, ¿no? Poquito, amiga, casi nada. Y así, ella es feliz y yo soy feliz. Ella siente placer y yo también. ¿Ves? Porque si le digo que es gorda, ¿eso en qué me beneficia a mí? ¿Qué provecho me reporta? ¿Y qué de provechoso le traía? Nada. Entonces, mejor miento. ¿Ves? Porque esta es una ética basada en los fines y las consecuencias. Y Kant dice eso está mal. No, no, no. Tú tienes que actuar de manera ética correcta sin esperar nada a cambio, sin esperar las consecuencias. Mira, incluso Kant te pone este ejemplo extremo ya. Dice, si un asesino está persiguiendo a tu amigo y te pregunta, ¿no?
¿Lo viste pasar por acá? Tienes que decir la verdad. Sí. ¿Por dónde se fue? Por allá se fue. Mira, hizo que es tu amigo, ¿ah? Esa es la moral, o sea, es la ética formal, perdón. Actuar correctamente sin importar las consecuencias, sin esperar nada a cambio, ¿ya? Es la ética formal de Kant, ¿de acuerdo? Un poco extrema, ¿no? Le puede parecer a algunos, ¿ya? Pero es la ética de Kant. Listo. Vamos a ver ahora la antropología filosófica, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Esta es una disciplina, chicos, ¿ya? Que problematiza acerca del origen, naturaleza y sentido de la existencia del hombre. Antropo significa hombre, ¿ya? Entonces vamos a ver acá dos problemas del hombre, ¿ya? Uno, el problema del origen y otro, el problema de la esencia, ¿ya? A ver, el problema del origen es conocido, es harto conocido, así que apenas lo vamos a mencionar acá nomás, ¿ya? El problema del origen, ¿ya? ¿Cuál es el origen del hombre? Y tú sabes que hay dos posturas, ¿no? Creacionismo y evolucionismo, ¿ya? El creacionismo, que sostiene que el hombre ha sido creado por Dios. O sea, ¿por qué existimos? Porque fuimos creados por Dios. Pues, en cambio, el evolucionismo plantea que el hombre existe producto de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Producto de la evolución. Por selección natural incluso, dice Darwin, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son las posturas harto conocidas, ¿ya? Así que vamos a centrarnos en el segundo problema, el problema de la esencia del hombre, ¿ya? Ahí vamos a ver las siguientes posturas, ¿ya? Entonces, a ver, eso vamos a ver, ¿ya? Posturas filosóficas acerca de la esencia del hombre, ¿ya? Estas no se preguntan por el origen, ¿ya? Ya te dije, sobre el origen hay dos, creacionismo y evolucionismo, ¿no? No, estas posturas de aquí se van a preguntar por cuál es la esencia del hombre, ¿ya? ¿Cuál es la esencia del hombre? Entonces, el naturalismo dice que lo esencial en el hombre es biológico, físico, por eso se llama naturalismo, pues biológico, físico, ¿ya? O sea, ¿qué hace diferente al hombre de los demás animales? Acá está, mira acá, su cerebro más desarrollado, además su andar bípedo y su mano que es diferente, ¿no? Que es propia de los primates, nada más. Entonces, lo que hace diferente al hombre de los demás seres son sus peculiaridades, sus características biológicas, físicas, ¿ya? ¿De acuerdo? Cerebro más grande, neuronas más funcionales y desarrolladas, especializadas, etc. ¿Ya? Representantes del naturalismo, Herbert Spencer y Friedrich Nietzsche. Por eso para ellos, el hombre sigue siendo un animal, claro, pertenece al reino natural, solo que es un animal más evolucionado, más desarrollado, biológica y físicamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, también, ¿no? Tiene que ver también con eso, sí. También tiene una infancia más larga, etcétera. Ya. Muy bien. Luego tenemos el espiritualismo. El espiritualismo, en cambio, ¿qué plantea? Dice, lo que caracteriza al hombre no es algo físico, biológico. No es que, es, no es que tiene cerebro más grande, no, 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 no. En realidad lo que caracteriza al hombre son cosas espirituales. Por ejemplo, son entes espirituales, quise decir. Por ejemplo, a ver, la capacidad consciente, o sea, la conciencia es física, no, es espiritual. Reflexiva, la reflexión, el razonamiento es físico, no, es espiritual. Los valores morales que tiene el hombre, ¿son físicos? No, son espirituales. La libertad y la creatividad, todos estos son rasgos espirituales. Entonces, lo que define al hombre no es lo físico, sino más bien lo espiritual. ¿Ya? Representantes Platón, Agustín de Hipona y Max Scheler. Ese es el debate entre ambos, entonces. ¿Ya? Es más, el espiritualismo dice, es más todavía, es más, el cuerpo humano lo jala a sus instintos, ¿no? El espíritu libera al hombre de los instintos. El espíritu es lo que hace al hombre diferente de cualquier animal. Por eso el hombre no es un animal, el hombre es un ser espiritual. ¿Ya? Eso es lo que dice el espiritualismo. ¿Listo? El historicismo, ¿saben qué dice? Que el hombre en realidad no tiene esencia, no tiene naturaleza. ¿Cómo así?
que no tiene rasgos físicos, rasgos espirituales, como decían espiritualistas, sí, naturalistas, sí tiene, pero van cambiando, pues va cambiando. ¿Ya? Es que el hombre no es un ser terminado, el hombre va cambiando. Por ejemplo, el hombre de la antigüedad y el hombre actual son bien diferentes. ¿Ah? ¿Ya? Pensamos, sentimos, tenemos valores y vivimos de manera muy diferente. ¿Ya? De tal manera que el hombre no tiene una esencia terminada. El hombre está cambiando constantemente a lo largo de la historia. Por eso dice acá, ¿no? A ver, el hombre no es, sino que va siendo. O sea, no es, quiere decir que no tiene un ser terminado. El hombre va siendo y diciendo, o sea, va cambiando y dejando de, va siendo y dejando de ser, va cambiando constantemente. ¿Ya? Por eso Ortega Gasset y Wilhelm Dilthey dice que el hombre no tiene naturaleza, sino lo que tiene es historia, historia, ¿ya? Porque igual, dentro de 500 años, el hombre del futuro, ¿qué dirá del hombre de ahora, no? Igual, qué diferente soy yo a ese hombre del comienzos del siglo XX, del siglo XXI, ¿ya? Nos verán como salvajes, de repente como primitivos, nos verán, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ah, porque eso sí te dije, ¿no? Yo soy un convencido de Terminator, ¿sabes por qué? Y las más futuristas peor todavía, la guerra de las galaxias, viaje a las estrellas, porque ellos te muestran un futuro donde no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es más tecnología, pero a nivel político, organizacional, a nivel afectivo, o sea, el hombre sigue igualito. O sea que no, no cambia, solamente cambia la tecnología nomás. Yo no creo en eso. Yo creo que entre 500 años el hombre va a cambiar y mucho, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de valores, a nivel de organización. ¿Ya? Yo no me imagino que dentro de 500 años haya, por ejemplo, todavía un imperio y rebeldes. No, 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 eso va a cambiar. Yo creo que el hombre va a aprender a ponerse de acuerdo sin necesidad de matarse. Eso es el verdadero desarrollo humano para mí. ¿Ya? Y eso creo que se va a lograr dentro de 300 o 500 años. Y si es antes, uy, sería genial. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, el historicismo dice que el hombre no es haciendo, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Es decir, el hombre no está terminado, sigue cambiando. El existencialismo plantea similar. El hombre no tiene naturaleza o esencia o ser, ¿no? El hombre cuando nace es solamente existencia nada más, ¿ya? Los animales sí tienen nacen con un ser o esencia que está en su ADN. El hombre no. El hombre al nacer es solamente existencia. Luego va a ir decidiendo ya, ¿de acuerdo? Ya, su ser, ¿no? Su forma de ser. ¿Ya? Te ponía el ejemplo tuyo, pues tú estás ahorita decidiendo qué vas a hacer. Te preguntan, ¿qué vas a hacer? Tú estás pensando, médico, ingeniero, abogado, rastafari, youtuber, negociante. Ya decidirás, pues, ¿ya? Luego también, si vas a ser padre o no vas a ser padre, si vas a formar familia o no, ¿ves? ¿De acuerdo? Si vas a ser alguien que, no sé, está con los de abajo, con los de arriba, si eres de izquierda, derecha, centro, políticamente también, filosóficamente también te decidirás, ¿ves? Entonces, ahorita no tienes todavía, o sea, tú eres existencia y tu ser está en formación, lo estás formando tú mismo. Entonces, al nacer solamente somos existencia, nada más, dice el existencialismo de Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, principalmente. También Karl Jaspers también se incluye, y otros más, ¿ah? Pero todos son los más conocidos, ¿ya? Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando nacemos, solamente somos existencia. Nuestro ser es todavía un proyecto, un cúmulo de posibilidades. Luego nosotros mismos nos vamos construyendo, nos vamos esculpiendo. ¿Ya? El simbolismo de Ernest Cassirer lo que plantea es que el ser humano, ¿ya? Para relacionarse, para conocer el mundo, utiliza símbolos. Por ejemplo, el lenguaje es un sistema de símbolos. Las ciencias son símbolos que representan la realidad. H2O es un símbolo químico, representa el agua, por ejemplo. ¿Ya? Los símbolos de las matemáticas también. ¿Ya? El arte también es una forma de representarse el mundo, el arte. La religión también. ¿Ya? Y dice Cassirer, el único ser que crea sistemas de símbolos, ¿no?
como los mencionados, ¿no? Lenguaje, arte, ciencia, religión es el hombre. Por tanto, el hombre es un animal simbólico. Eso es lo que dice Cassirer. Luego tenemos el marxismo, ¿ya? El marxismo lo que plantea es que la esencia del hombre está en las relaciones sociales de producción que él establece, ¿ya? Las relaciones sociales que establecen el proceso de producción, ¿ya? Y cuando tú produces, o eres dueño de los medios de producción, o eres quien vende su fuerza de trabajo, ¿ya? Y eso ha sido desde que apareció la propiedad privada, ¿no? Tenemos al amo y el esclavo. Te pregunto, ¿el amo y el esclavo vivían igual? No. ¿Sentían igual? No. ¿Pensaban igual? No. Es más, no solamente no pensaban igual, pensaban de manera opuesta, totalmente opuesta. Por ejemplo, es que el amo no quería que nada cambie, ¿no? Dios ha querido que sean las cosas así. ¿Por qué vas a cambiarlas? Está muy bien, está muy chévere. En cambio, el esclavo quería cambiarlo, ¿no? ¿Cuándo cambiará esto? ¿Cuándo me liberaré? ¿No? El cristianismo surge así, ¿no? Surge así, ¿no? Los hebreos eran esclavos y tienen ese deseo de liberación. Por eso soñaban con un Mesías que los va a liberar, ¿cierto? Claro, ¿ya? Luego tenemos en la feudalidad lo mismo, siervos y feudales. Piensan igual, sienten igual, viven igual, ¿no? Y en la actualidad tenemos a los grandes burgueses, que son dueños de los bancos, las empresas, las transnacionales, ¿no? Y los miles de millones de trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Te pregunto, ¿viven igual? No. ¿Sienten igual? No. ¿Piensan igual? No. Ya, entonces lo que dice Marx, pues. Entonces, la esencia del hombre está, ¿ya?, en el lugar que ocupa en el proceso de producción, en las relaciones sociales que establece en el proceso de producción, ¿no? ¿De acuerdo? Claro que para complicar más la cosa, ahora tenemos también una clase media, ¿no es cierto? Y la clase media a veces está, pues, ¿no?, con un pie en un lado y un pie en el otro también a veces, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Más todavía cuando, y este concepto de clase media va cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, se cree que cualquier universitario es clase media ya, y no, no necesariamente, ¿eh? O por ejemplo, te han hecho creer que si ya tienes tu, tu carretilla de emoliente, ya eres pequeño empresario, entonces ya eres clase media, ¿no? No es cierto, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Clase media, en realidad, en términos económicos, tiene que ver con, a ver, primero, la satisfacción de todas tus necesidades básicas, ¿ya? Vivienda, ¿no? Salud, ¿no? Educación, ¿de acuerdo? Y luego que te alcance para algunas cosas más, pues, ¿no es cierto? Todavía, ¿ya? Pero la mayoría, por ejemplo, de nosotros dicen que estamos en clase media, pero a ver, ¿cómo sufrimos para pagar nuestra mensualidad, ¿no? Por ejemplo, en el colegio. Y eso que este colegio es bastante económico, además de tener calidad. Y te lo dice alguien que trabaja en varios colegios, ¿ah? Sí, yo trabajo en colegios que tienen el mismo nivel que este, pero te cobran muchísimo más, ¿ah? Claro. Bueno, en fin. Y, uy, si alguien se enferma, uy, hasta hay que prestarse plata a veces, ¿no? Entonces, no, hay que volver a evaluar ese concepto de clase media, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, listo, muchachos. Hasta ahí. Ya. ¿Alguna pregunta sobre las posturas filosóficas acerca de la esencia o naturaleza del hombre? Vamos con el tiempo, a ver. Ya, uy, apenas nos quedan unos minutitos para la práctica dirigida, ¿ya? A ver, chicos, sobre el tema de axiología. A diferencia del juicio de existencia, donde tú eres neutro nomás, en el juicio de valor, ¿qué cosa pasa? En el juicio valorativo, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me contesta la uno? ¿Se inclina a favor o en contra de algo? Exacto, eso es valorar. Ponerte a favor o en contra de algo. Muy bien, como siempre. Espíritu, muy bien. También había respondido Camilita lo mismo, la C. Muy bien. Dos, entre ser caritativo o ser estricto, yo prefiero ser caritativo. En este enunciado, ¿qué característica de la... ¿Jerarquía? ¿Jerarquía? Exacto, jerarquía, valorar más un valor que otro? Muy bien, espíritu, muy bien, Camila. Listo. A ver, Ramos también, muy bien. Oye, tres, la tesis axiológica del objetivismo naturalista, o sea que el valor está en el objeto, en la naturaleza, sostiene que, a ver, ¿cuál sería una afirmación del objetivismo naturalista? ¿El valor no es propio del sujeto? Claro, si no,
del objeto, ¿no? O pero sí del objeto, pues se llama objetivismo, pues. Muy bien, 3B. Ya, muy bien. 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresaría un sujeto con conciencia valorativa? Vamos a trabajar juntos porque esto es un poquito complejo, ¿ya? A ver, ¿la biología es una ciencia natural? No, ay no, no estoy describiendo nada más. Ese es un juicio de existencia nomás, ¿no? París, ciudad europea, es la capital de Francia. También igual estoy describiendo nomás. El euro tiene mayor valor que el dólar. Esto puede confundir, ¿no? ¿Le estoy dando más valor? No, tú no le estás dando más valor. Eso es así en la realidad. Tú estás describiendo nomás lo que pasa en la realidad. Pues el euro vale más que el dólar, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Creo que confunde, ¿no? Porque no, pero el dólar es más universal y ahí ya entramos ya en que si está solamente describiendo o está valorando, ¿no? Pero luego tenemos otra opción. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué te está diciendo? A ver, interpretemos ese refrán. Que al que hace las cosas con tiempo, le va bien. Entonces está valorando la previsión, hacer las cosas con tiempo para que te vaya La bien. responsabilidad. Sí, pues, eso podría ser, pues. Sí, pues. Pues está entre la C y la D. Ya, pero vamos a marcar la D. ¿Ya? Listo. Ya. Pero en el examen yo le voy a poner preguntas más claras, no se preocupen, ¿ya? Ya. Sobre ética, a ver. ¿Cuáles son los parámetros para considerar a una conducta indebida? ¿Ya? O sea, mala, ¿ya? O buena. ¿Ya? ¿Quién estudia eso? A ver. Fácil, pues. La ética, ¿no es cierto? La ética se encarga de estudiar qué conducta es buena, qué conducta es mala. Ya. 2. Si premeditadamente y sin coacción, ¿ah? Alguien actúa criminal o caritativamente, entonces ha realizado una, a ver, ¿quién me contesta la 2? Acción moral. Exacto, esa es acción moral. Realizado por una persona moral. ¿Y cómo sé que lo realiza una persona moral? Porque mira, premeditadamente, o sea, conscientemente, ¿ah? Y sin coacción, o sea, con libertad. Es acción moral. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ramos también. 3. La capacidad de discernir lo correcto o incorrecto en estos actos. ¿Cómo se llama eso? Conciencia. Exacto, conciencia moral, ¿ah? Conciencia moral es un nombre completo, ¿ya? Porque la conciencia secas es darse cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? La conciencia moral es conocer cuáles son las normas morales y saber qué está bien o qué está mal. 4. Jurídica. 4. La prescripción, prohibido fumar en lugares públicos, sí, es una norma jurídica. Sí, porque si tú ves ese letrero abajo dice decreto, ley, tal, tal, tal. Entonces, si es una ley, y es norma jurídica. Yo te conté que antes era norma moral nomás, ¿no? En mis tiempos era norma moral. En mis tiempos, por ejemplo, había gente que fumaba en el micro, ¿eh? ¿Ya? Pero ahora está prohibido por ley, ahora se llama norma jurídica, ¿ya? El enunciado, el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para aprovecharse de él, eso lo dijo Immanuel Kant. Y Immanuel Kant pertenece a qué postura? Formalismo. Al formalismo ético. Ya. Antropología filosófica. El hombre se diferencia del resto de animales debido a sus cualidades físicas o biológicas que ha desarrollado a través de miles de años de evolución. ¿Cómo se le llama esa tesis? Naturalismo. Exactamente, eso es el naturalismo, ¿no? Lo que hace diferente al hombre es sus características físicas, biológicas, dice. Sí, muy bien. Ramos también. 2. El hombre no es, sino que va siendo a través de su devenir, o sea, a través de su historia. ¿Eso quién lo dice? Historicismo. Exactamente. Ya, muy bien, espíritu. Muy bien, Camilita. La esencia del hombre, Teresa, la esencia del hombre se encuentra en las relaciones sociales de producción. Y cuando te escuchas eso ya sabes a quién se refería, ¿no? ¿Quién es? Marxismo. Claro, el marxismo. ¿Ya? 4. De nadie puede decirse que es, sino después de muerto. Mientras viva, un individuo es una posibilidad de desarrollo viva, cambiante. Existir no es otra cosa que ser un ser posible. A ver, ¿quién me contesta esa? Existencialismo. Exactamente, el existencialismo. Muy bien, Camilita también. Muy bien, Espíritu, como siempre. Y la última, indique la diferencia entre el problema del origen y el problema de la naturaleza del hombre. El origen se pregunta de dónde venimos, ¿no es cierto? ¿No? Si hemos sido creados,
hemos evolucionado. Y el segundo se pregunta sobre qué somos, quiénes somos los seres humanos, ¿no? La respuesta es la D. Ya, muchachos, estamos justo con el tiempo. Entren a desarrollar su temático, a ver, ¿ya? Muy bien. A ver, ingresen, por favor, a desarrollar su temático, ¿ya?